Hola, muy buenas. En 1839, un tal Goodyear realiza la vulcanización del caucho y con ello consigue hacer la base sobre la cual se crearían los modernos neumáticos de goma. Goodyear, sin ir más lejos, es la marca de uno de esos neumáticos, pero también tiene otros tipos de aplicaciones, este invento, este descubrimiento de la vulcanización del caucho. A partir del siglo XIX, precisamente, se encuentran los primeros controles de natalidad, o se pueden detectar los primeros controles de natalidad por parte de los gobiernos, y la vulcanización del caucho posibilitó la primera aparición de los preservativos de goma. Parece curioso, pero la invención del preservativo es algo que muchísima gente intenta atribuirse a su propio pueblo y a su propia nación. Un poquito de nacionalismos va a ir el capítulo de hoy, pero por lo pronto sabed que el primer gobierno que adoptó estos preservativos de goma creados creados gracias a la vulcanización del caucho de Goodyear fue el gobierno francés. Fue el primero que intentó incluirlos dentro de sus políticas de natalidad para controlar la población. Bienvenidos al capítulo número 15 del podcast del Búho. En el capítulo de hoy, más antes que contaros una historia, os voy a hablar de mi propia opinión sobre un tema que la verdad es que me tiene un poquito frito, y es el tema de la falsificación de la historia que políticamente se está haciendo de ciertos reyes y ciertos monarcas que llevan muertos siglos y siglos, pero que parece que se les intenta cambiar el nombre buscando algún tipo de fin político. Antes de meterme en harina y antes de empezar a dar mi opinión clara sobre todo este tema, quiero levantar las manos y mostraros que voy desarmado, y para eso me voy a presentar. Me llamo Jorge, resido en Zaragoza y por lo tanto soy aragonés, ¿vale? Antes de empezar y de continuar con todo el rollo que os quiero meter sobre este tema, que ahora os voy a desgranar un poquito, quiero aseguraros y quiero deciros que voy a intentar ser todo lo objetivo que pueda. Pero también hay que decir que estoy totalmente influenciado por mis profesores, mis medios de comunicación locales y al fin y al cabo toda la gente que me rodea acerca del tema que os voy a tratar. Y este tema que os voy a tratar no es otro que la mera falsificación de la historia. Aunque el tema de falsificación a lo mejor deberíamos dejarlo un poquito más matizado. Antes de explicaros este tema de falsificar o no falsificar, os quiero tratar y os quiero describir de qué va el tema en sí, claro. Bueno, todo el tema empieza en la Edad Media, en torno al siglo XIII después de Cristo. En el siglo XIII después de Cristo, pongamos más bien en el XII después de Cristo, el reino de Aragón y el condado de Barcelona se unen por vía matrimonial. Petronila, hija de Ramiro II el Monje, al que ya mencioné por la leyenda de la campana de Huesca, se casa con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. En ese momento comienza una unión que se hace llamar la Corona de Aragón. Una corona de Aragón es un territorio, la corona de Aragón, quiero decir, es un territorio amplio que está compuesta por varios territorios a su vez que tienen diferente categoría, si se me permite la expresión, categoría en cuanto a título sobre el tipo de dominio que ejerce el señor en ese territorio. Aragón es un reino y Cataluña es un condado. Hasta ahí bien. Bueno, el hecho y el problema que me escama a mí es que enseguida el nacionalismo catalán ha intentado llamar a Cataluña como reino o llamar la nomenclatura de la corona de Aragón como una corona catalano-aragonesa o un reino de Barcelona o un rey de Barcelona o etcétera, 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 con una clara justificación y motivación nacionalista. He aquí el problema. La corona de Aragón se fue expandiendo y fue ampliando sus territorios a lo largo del siglo XIII y XIV, sobre todo.
y se fue expandiendo sobre todo hacia el Mediterráneo, hacia el este y hacia la costa mediterránea por la propia península ibérica. La corona de Aragón, perdón, acabó estando formado por varios territorios como un protectorado al sur de Francia, que digamos que también todos los alrededores de la ciudad de Montpellier pertenecían a Aragón. Se fundaron dos reinos, como el reino de Valencia y el reino de Mallorca, y también se fundó un reino que es el reino de Sicilia, ¿vale? Porque Sicilia también formó parte de la corona de Aragón y el norte de Italia en su momento también. Incluso hubo un condado en Atenas, o dos condados, se podrían llamar condados, de Atenas y Neopatria, en Grecia. Aragón llegó a conquistar unos territorios allí también. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la corona de Aragón era una especie de conglomerado de territorios, como ya os he dicho, y esos territorios tenían diferente titularidad, diferente categoría. Y el caso es que el condado de Barcelona nunca dejó de ser un condado. ¿Es eso malo? No, no es malo. No pasa nada porque Barcelona no fuese un reino nunca. Y tampoco pasa nada porque el rey fuese antes rey de Aragón que de Cataluña. Entre otras cosas porque si nos vamos a los textos, todos los reyes de Aragón firmaban como rey de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Atenas, de Neopatria, etc., y conde de Barcelona. ¿Vale? No pasa nada. Simplemente no me gusta que la historia se adecue a los intereses políticos de alguien en concreto. ¿Es una falsificación de la historia? Bueno, digamos que los historiadores catalanes están intentando llevarlo hacia un aspecto no de falsificación, sino de revisionismo de la historia. La historia es bastante saludable que se revise. No creáis que la historia es algo que está escrito y que no cambia. Eso es totalmente falso. La historia tiene y debe ser revisada. O sea, la historia tiene que tener una relectura de los historiadores nuevos y jóvenes que van saliendo para que la vuelvan a reinterpretar y vuelvan a intentar explicarla mejor. Por lo tanto, como el ser humano es falible y nos equivocamos, es muy habitual y también muy comprensible que los historiadores de una época se vean totalmente condicionados por la época que les ha tocado vivir. Sin ir más lejos, hubo una época a finales en la segunda mitad del siglo XX de una historiografía marxista que buscaba ante todo la demostración de que la lucha de clases que pregonaba Marx había sido constante a lo largo de la historia. Esa historiografía marxista, sobre todo del tercer cuarto del siglo XX, digamos, entre el 50 y el 75, esa historiografía marxista estaba muy influenciado por la existencia de la URSS, por la Guerra Fría, etc. Es por lo tanto comprensible que los historiadores catalanes hayan sido influenciados por el ámbito nacionalista que actualmente hay en Cataluña. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Simplemente que lo que me escama a mí, lo que me tiene frito, como decía antes, es que si un rey es Pedro III el Grande, no es Pedro II, porque firmaba como Pedro III. Todo esto lo digo por todo el follón que ha habido en televisión española últimamente. Para ser rápido explicando, en Radio Televisión Española ha habido una polémica con las Cortes Aragonesas, con una serie de diputados del Partido Popular que se quejaron porque en Televisión Española un documental hablaba de Pedro II, refiriéndose a Pedro III. Los historiadores catalanistas consideran que Pedro III en realidad es Pedro II de Cataluña. Y bueno, como ya os he dicho, en cuestiones de titularidades, ¿vale? Y de títulos nobiliarios, que tampoco es tan importante, me parece a mí, pues creen que Pedro III tendría que llamarse segundo en Cataluña. Bueno, ahí está la polémica, porque Alberto Liart, el presidente de Radio Televisión Española, que parece que no tiene nada mejor que hacer, dijo que había que respetar la pluralidad de los catalanes y había que respetar también el debate histórico que está abierto en torno a este tema. Como ya os he dicho, esto no es revisionismo, para mí es falsificación, porque en los papelitos que firmaba Pedro III ponía Pedro III, no ponía Pedro II. Por lo tanto, me parece un debate estéril que responde a temas políticos bastante enturbiados por el tema nacionalista. Pero al César lo que es del César. Hay que reconocer que en la Corona de Aragón la capital
oficial era Zaragoza, pero la capital oficiosa era Barcelona, porque Barcelona era la clave para conquistar el Mediterráneo por parte de Aragón. Seguía llamándose Aragón y seguía siendo la capital nominal Zaragoza. Pero Barcelona tenía toda la importancia que realmente le quieren dar. No hace falta ponerle el nombre de reino a Barcelona, ni hace falta nombrar a los reyes aragoneses como catalanes. Es que no hace falta. Barcelona tenía una gran importancia para la conquista del Mediterráneo por parte de Aragón. Muchos cronistas hablaban de que los peces del Mediterráneo llevaban el escudo de Aragón en sus lomos, porque Aragón fue una potencia marítima de primer orden a lo largo de los 2 siglos que os he mencionado, el XIII y el XIV. En cualquier caso, yo creo que nombrar o intentar falsificar algo que es una tontería, que los nombres que pudiese tener un rey o los títulos que pudiese tener, por lo tanto intentar falsificarlos me parece algo pueril, algo infantil incluso. Permitidme, por lo tanto, mi opinión, y es que yo creo que hay que dejarse de debates estériles, porque hay que hacer saber que Aragón, entre los cuales su punta de lanza era Barcelona, consiguió conquistar el Mediterráneo. Y yo creo que ya está, no hace falta intentar justificarse ni intentar demostrar que tu territorio es una nación frente a otra nación más grande. Da lo mismo. No utilicéis la historia, por favor. No la utilicéis así, por lo menos. Yo creo que lo que es y no se puede intentar falsificar. Esta ha sido mi opinión. ¿Os ha gustado el capítulo? ¿No queréis volver a escuchar mi voz nunca más? Lo entiendo, a veces me pasa, pero también si queréis opinar sobre cualquier tema que haya tratado en cualquier capítulo, sobre todo de este, que ha sido bastante polémico creo yo, podéis remitírmelo a elpodcastdelbúho@gmail.com, a los comentarios de la entrada en elpodcastdelbúho.com o a Twitter, mi usuario es _Jorge_. También podríais hacerlo en el grupo de Facebook si lo actualizara de vez en cuando, pero bueno, a ver si algún día me da por ahí y me pongo las pilas, que estoy un poco bajo. Bueno, nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.